Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. A veces no nos damos cuenta, Señor, es decir, por más que tengamos presente que tu palabra es importante, que es la verdad, tantas veces, Señor, nos acercamos a ella de una manera que no la honra del todo, Señor. O no llegamos a dar el peso o a entender el peso que tiene, la importancia que tiene tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Porque no podemos ver lo que ella hace en nuestro corazón, en lo más profundo, en el momento que la estamos leyendo. No nos hace algo visual, sino que es algo que no podemos ver con nuestros ojos, pero sí podemos ver, Señor, los frutos luego de haber estado allí. Y por eso, Señor, pedimos ahora, antes de profundizar y de leer y meditar y exponernos a tu palabra, pedimos, sigue obrando, Señor, en nuestros corazones. Porque nosotros reconocemos, Señor, que nuestro corazón por naturaleza es duro. Y necesitamos que hagas esto que prometiste, Señor, en tu palabra. Que en los últimos tiempos pondría tu temor en nuestros corazones, Señor. Que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Y nos posibilitaría, Señor, y nos llevarías a vivir guardando tus mandamientos y vivirlos, Señor, y verlos ser cumplidos en nuestras vidas. Padre, pedimos en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a no ser simplemente oyentes, aquellos que oyen y se olvidan. Queremos oír tu palabra, pero también queremos ponerla en práctica en nuestras vidas. Y pedimos, ayúdanos, Señor, socórrenos, porque te necesitamos para ello, Señor. Es tu poder obrando en nuestras vidas. Danos la gracia, Señor, de poder ver estos frutos, porque tu palabra funciona. El problema no está en tu palabra, sino está en nuestro corazón, que muchas veces no creemos en lo que dice tu palabra. Entonces, por eso pedimos, aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos de verdad creer en lo que tú nos dices. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén. Amén. Hoy seguiremos con nuestra serie sobre la identidad del rey, ¿no? Hemos hecho un paréntesis hablando sobre la identidad del rey. ¿Y en qué nos estamos centrando? En las declaraciones, muy bien, en las declaraciones que hizo Cristo sobre sí mismo. Los hemos llamado los yo soy, ¿no? Y el yo soy que vamos a ver hoy lo encontramos en uno de los capítulos que es más conocido, o puede ser uno de los más conocidos del Evangelio según Juan, que es el capítulo 14. Estoy seguro que tú conoces el versículo clave que vamos a leer hoy, pero a veces se nos olvida dónde está ubicado en la palabra de Dios, ¿no? Pero seguro que cuando lo leamos va a decir, sí, esto ya lo conocía, ¿no? Pero antes de meditar en el versículo directamente, igual lo hicimos, ¿no? En todas las demás declaraciones de Cristo, es importante entender el contexto. ¿Qué estaba sucediendo en aquel momento cuando Cristo hizo esta declaración? ¿Cuál era la circunstancia que le estaba pasando? ¿Cuál era la conversación que él estaba teniendo con sus discípulos a la hora que él hizo esta declaración? Y el momento de la historia es justo la noche que Cristo fue traicionado. Y él se entregó. Ahora imaginaros, ¿no? No sé dónde se comentaba esto, si fue en el estudio. Yo creo que sí, ¿no? Sí, que se comentó. Imaginaros, ¿no? El apóstol Pablo, cuando estaba sabiendo que estaba en los últimos días de su vida, estaba ahí interesado en los manuscritos, en seguir leyendo, seguir conociendo al Señor, pero no dejó de escribir también y enviar mensajes a la iglesia que Dios le estaba inspirando. Entonces ahora imaginaros Cristo, sabiendo que eran los últimos días que Él estaría con sus discípulos. Qué importantes son las palabras que Él entregó y habló a sus discípulos. Entonces vamos a leer Juan capítulo 14. Vamos a empezar del 1 al 5 primero, que dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Fijaros bien, se acercaba el momento de la muerte o de cuando Cristo se entregaría. ¿Y esto qué significa? Que Él ya dejaría de estar a su lado. Imagínate tú si te dicen que te queda un día de vida. ¿Qué harías? ¿Tendrías a las personas que más amas a tu lado y te asegurarías de decirles lo que está en tu corazón, lo que crees que es más importante para ti? Incluso, imaginaron, ¿no?, los que son padres, de pensar que los hijos estarían sin ti. ¿Qué podrías decirnos de importante para ellos, para que pudieran guardar por toda su vida? Entonces Cristo estaba preparando con mucho amor el corazón de sus discípulos, diciendo: yo me voy a apartar, yo ya no estaré físicamente a vuestro lado. Entonces hay algo importante que necesitáis entender. Yo me voy, pero yo voy a preparar un lugar para vosotros. Yo me voy porque hay un propósito. Yo no os dejaré solos, no os abandonaré. Yo voy a hacer algo porque es necesario que yo haga, ¿no? Y entonces él dice: sabéis a dónde voy, ¿no? Y ahora, otra vez, ¿no?, como las demás veces, vemos los discípulos dando la lata, ¿no? No sé si está bien dicho así. Las preguntas que hacen los discípulos demuestran, ¿no?, cómo estaban confundidos y cómo no entendían lo que Él estaba diciendo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, hermanos? Leemos la Biblia y nos confundimos, o pensamos que ya hemos entendido y luego pasa el tiempo y vimos: no había entendido bien del todo. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo al Señor, ¿no?, que Tomás le hizo? Pero antes de hacer la pregunta, claro, es interesante la expresión de Cristo. Dijo: ¿y sabéis? Entonces, en realidad se suponía que ellos deberían de saber, porque Cristo dijo: ¿sabéis a dónde voy? Porque ya está escrito, ¿no? Entonces ya deberías de saber dónde voy. Y Tomás, ¿no?, por su pregunta ya vemos que él estaba confundido, pobre, y no entendía nada de lo que Cristo estaba diciendo. Entonces él dice: Señor, es que no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿cómo podemos saber el camino para poder ir detrás tuyo, para poder ir donde tú estarás, si no sabemos dónde vas? Hermanos, igual que con el concepto del redil, ¿os acordáis, no?, que hemos visto que Cristo trajo el concepto de que hay un redil, es decir, hay un lugar donde están aquellos que están apartados de Dios y Dios no está allí, y hay un lugar de santidad donde Dios está y Él nos llama a estar con Él, y Cristo llamó a este lugar un redil cuando nos comparó a ovejas, ¿no? De la misma manera que el redil era muy importante a la cultura de los judíos, hablar del camino también era algo importante para ellos. Cuando Cristo declaró: yo soy la puerta, es decir, la entrada, el acceso al reino de Dios, Él nos trajo esta revelación de estos dos mundos: un mundo sin Dios y un mundo donde Dios está, e invita a que nosotros estemos con Él. Pero ¿quién puede entrar? Aquel que pasa por la puerta, ¿no? Esta es la revelación que Cristo nos trajo. Ahora aquí, Cristo nos trae la revelación de un camino. Entonces, no es simplemente como una puerta que es un pasaje, ¿no? Yo abro la puerta, paso y ya está. Cristo ahora profundiza en la revelación de que Él es el camino. ¿Y qué es un camino, hermanos? Sino un lugar por donde vamos caminando hasta llegar a un destino. Entonces, esto trae una profundidad mayor de la revelación de quién es Cristo. Ahora, fíjate cómo el apóstol Pablo llamó a los discípulos. Y recordad que en este versículo el apóstol Pablo aún era el perseguidor. Él aún no había entregado la vida a Cristo. Fijaros en Hechos 9, 1 y 2, él dice así:
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Fijaros cómo él dice, de este camino. Él compara las enseñanzas de Cristo, compara a los discípulos de Cristo, su manera de vivir, a los del camino. Fijaros cómo era importante este concepto para ellos. Y bueno, el Pablo, ¿no?, antes de su conversión quería que les trajese presos a Jerusalén, ¿no? Ahora, ¿qué dijo Pablo también en su discurso de defensa? Ahora ya entregado su vida a Cristo, empezó a ser perseguido como uno de los discípulos de Cristo. Entonces, estaba preso y en Jerusalén y le pidieron una defensa de las cosas que estaba haciendo. Y mira que en Hechos 22:4 él dice, perseguía yo a los cristianos. No dijo esto. Perseguía yo a los discípulos. Tampoco. Él dijo, perseguía yo este camino hasta la muerte. Qué curioso que él no haya dicho cristianos ni evangélicos, ¿no? No haya dicho los discípulos de Cristo. No, él dijo, perseguía yo este camino. Incluso en los Salmos vemos este concepto tan fuerte, ¿no? Hoy, como lo hemos compartido con los jóvenes, el Salmos 139, el último versículo habla de esto. Dice, si hay, el versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad, y luego guíame en el camino eterno. Fijaros cómo este concepto de camino estaba muy dentro de la cultura de los judíos. Ahora, ¿quieres saber una curiosidad? Antes los discípulos de Cristo no eran llamados cristianos. El término cristianos fue un nombre peyorativo usado por los enemigos, los impíos, la gente que perseguía a los discípulos de Cristo. Porque querían burlarse de ellos, entonces les llamaron cristianos. Curioso, ¿no? Ahora, ¿cómo fueron llamados estos seguidores, los primeros seguidores de Cristo? La gente les llamaba los del camino. La gente del camino. Seguramente es porque Cristo predicó y habló y enseñó tantas veces sobre el camino, ¿no? El camino hacia el reino de Dios, el camino hacia el Padre, el camino hacia Dios, el camino del reino de Dios. Era un concepto que Cristo estaba hablando constantemente, y esto se quedó tan marcado en ellos que ellos sabían que no era simplemente como hay gente que piensa, ¿no? Bueno, yo me hago cristiano y ya lo tengo hecho, ¿no? Hice una oración y ya se acabó, ¿no? Como si fuese pasar por una puerta y ya se acabó, no tengo que hacer nada más, ¿no? Y no es así. El concepto es, el camino es que vas viviendo y el Señor va obrando en tu vida a medida que estás caminando, a medida que vas viviendo con el Señor, porque Él es el camino. Y un texto muy conocido es el camino estrecho, ¿verdad? Cuando Cristo dice, Mateo 7, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, fijaros que cuán importante era para los discípulos saber el camino. Por eso, ¿no? Tomás le hizo esa pregunta, Señor, pero no sabemos. Es que una cosa es que digas que estarás en Barcelona y la otra es que estarás en Andorra. Entonces, si sabemos dónde estás, sabemos qué camino debemos coger, ¿no? Y aquí Cristo habla de este camino angosto que nos lleva a la vida, y en su discurso con los discípulos les dice, vosotros conocéis el camino, vosotros sabéis el camino, y yo os prepararé una morada celestial.
Ahora, si te fijas, Pedro tampoco estaba muy ubicado por allí, porque Pedro dijo, ¿a dónde irás? ¿No? La preocupación de Pedro era saber dónde iba Cristo, pero Tomás estaba más interesado en saber cómo llegar allá. ¿Cómo puedo hacer para llegar donde tú estarás? ¿No? ¿Cómo podemos conocer el camino, Señor? Es como decir, hoy día, ¿no? Uno diría, envíame una ubicación, ¿no? Envíame la ubicación de dónde estarás, porque así ya podemos poner ahí en el GPS, ¿no? Y buscar la ruta. Y Cristo en este contexto, hablando con sus discípulos, diciendo, vosotros sabéis el camino, pero yo voy, ya no estaré con vosotros, ya no estaré a vuestro lado físicamente. Entonces cuando Tomás le dijo, Señor, no sabemos qué camino es este, ¿dónde estarás? ¿Cómo podemos llegar allí? Y luego Cristo le dice, Juan 14:6, el texto que es muy conocido, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hace unas semanas vimos Cristo enseñando que Él es la puerta, ¿no? Como he dicho, la puerta del redil, es decir, la puerta que nos da entrada al reino de Dios. Y de igual manera que es una declaración que no es políticamente correcta, ¿no? Decir que solo hay una puerta, ¿os recordáis? Porque humanamente hablando, al ser humano le gustaría que hubiesen 300 puertas y que cada uno pudiese elegir la puerta que cree más guapa o más interesante para abrir. Pero Dios dijo que no es así. Él dijo que solo hay una puerta y que Cristo es esta puerta, ¿no? Y cada día más el mundo quiere escuchar que cada uno puede acercarse a Dios como quiera. No, lo importante es que tú busques tu espiritualidad, ¿no? La gente dice, ¿dónde la encuentres? Esto ya es cosa tuya, ¿no? Ahí yo no me meto. Es un discurso parece muy bonito, ¿no? Muy inclusivo, ¿no? Una palabra que les gusta tanto hoy día, pero no es cierto, es una mentira. Porque si Dios dijo que solo hay un camino para llegar a Él, tú puedes coger 300.000 caminos y nunca llegar al destino. Porque si no coges el camino correcto, no llegarás. Es casi como si cada uno de nosotros pudiese crear nuestro propio camino. Y decir, bueno, este camino no me gusta, yo voy a inventar uno mío. Una manera de relacionarme con Dios, una manera de estar con Dios, una manera de hacer iglesia, una manera de no hacer iglesia, porque hay gente que se queda en casa hoy en día diciendo, yo creo que la iglesia no debería existir. Hay gente que dice esto, dice, no, lo que importa es mi relación con Dios, voy a seguir a Dios y los demás que hagan lo que quieran, ¿no? Pero, a ver, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿No? Ahora, en el texto de hoy vemos a Cristo siendo más contundente aún que esta declaración de la puerta. Que Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Él deja clarito, no lo deja ninguna duda, de que solo a través de Él podemos llegar al Padre. En 2020 estábamos en plena pandemia, ¿no? Yo, por estar mucho tiempo en casa, yo pensé, voy a aprovechar para estudiar, ¿no? Para crecer, para aprender. Me inscribí en un curso de canto y online, ¿no? Por supuesto. Y allí yo conocí un montón de gente porque teníamos una comunidad donde publicábamos vídeos y la gente comentaba para animar, decir, ostras, mira, has hecho mejor que la semana pasada, sigue adelante, ¿no? Mira cómo cantas bien, me gusta cómo respiras, ¿no? Es decir, íbamos animándolos unos a los otros y yo veí que a mucha gente que ponía, gracias a Dios, muchas gracias, que Dios es bueno, que Dios te bendiga. Había un lenguaje en unas cuantas personas que daba a entender que eran personas que tenían un temor de Dios y que incluso podrían ser evangélicas. Y yo, claro, allí ya yendo para conocer a la gente, yo les escribí preguntando, oye, ¿y tú en qué iglesia congregas, no? ¿Y tú dónde vas, no? Y me he dado cuenta de que la gente se ha acostumbrado en un lenguaje como que hablando de Dios, pero están totalmente lejos de Dios.
No os imagináis las cosas que yo vi de gente que hacía una mezcla de espiritismo, de ocultismo, de nueva era, ¿no os imagináis la mezcla? Y luego en todo esto ponían, ¿no? Porque Dios es bueno, y hablaban de Dios. Y yo decía, pero qué cosa más rara todo esto. Lamentablemente, incluso unas cuantas iglesias se autodenominan evangélicas, pero están asumiendo poco a poco este pensamiento inclusivo, de decir, bueno, lo que importa es que busques a Dios, no importa cómo sea. Hay iglesias que están empezando a tener este discurso. Y con este discurso se están alejando de la misma verdad que Cristo nos trae otra vez aquí de manera más fuerte, ¿no? En ese discurso que hace esta noche antes de entregarse. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué discurso más fuera de lugar, ¿no? ¿Qué discurso más incorrecto, ¿no? Delante de lo que quiere uno, que quiere ser políticamente correcto delante de los demás, que quiere agradar a los demás. Este discurso no agrada, porque este discurso marca un límite, porque es la verdad. Entonces Él marca el camino. Tiene que ser así. ¿Tú quieres conocer a Dios? Pues Él marcó el camino. No te sirve que te inventes el tuyo, porque Él ya marcó un camino. Es tremendo esto. Entonces, hay gente que dice que hay muchos caminos para ir al cielo, ¿no? Cristo dice, solo hay un camino. Él es el camino, Él es la ruta, Él es la senda. Él es el lugar por donde uno camina para poder llegar a la eternidad. Es esto lo que Él nos enseña. Y Él añade aquí también, y dice, ¿no? El versículo 7 de Juan 14 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora otra vez aquí es curioso, ¿no? Porque Cristo les dice, habéis visto al Padre, ¿no? Le habéis visto. Pero luego vamos a ver la pregunta que hace el Felipe, ¿no? Pero antes de ver la pregunta, si decimos en nuestras palabras, ¿no? Es como si Cristo les estuviese diciendo, habéis caminado conmigo estos 3 años. Habemos estado juntos, vivido experiencias, pero aún no habéis entendido quién soy, porque si, ¿no? Su palabra fue, si me conocieseis, es decir, dando a entender que puede ser que me habéis conocido o puede ser que no. Entonces, hermano, no importa cuánto tiempo estás asistiendo a una iglesia y sentándose en la silla de la iglesia. Porque Cristo te dice hoy, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Él está diciendo que es posible que uno camine al lado de Él, pero no le conozca. Sepa hablar como Cristo habla, ¿no? Como igual que esta gente, ¿no? Ay, gracias a Dios, ¿no? Porque si Dios quiere, sabe hablar de una manera, ay, que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. Sabe hablar cosas bonitas, que parece que es una persona que camina con Dios, pero luego sin conocerle a Él. Entonces Cristo es como si dijese a sus discípulos, si me hubieseis conocido, también habrían conocido al Padre, pero ahora que me habéis visto a mí, que sepáis que también habéis conocido y visto al Padre. A partir de hoy ya podéis decir que habéis visto al Padre. Esta es, bueno, la versión extendida, ¿no? de lo que dijo Cristo. Ahora, aquí es cuando tenemos otra participación especial, ¿no? De estas participaciones especiales de los discípulos. ¿Qué dijo Felipe? El versículo 8. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Qué curioso, ¿no? Otra vez Cristo dijo, ya lo habéis visto. Lo tenéis delante de vuestros ojos, porque aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre, esto nos basta. Es que, ¿cómo somos cabezotas, no, hermanos? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios nos está mostrando algo, nos está hablando, y nosotros le damos la vuelta y parece que no nos está diciendo nada?
Porque muchas veces no queremos ver. Porque muchas veces no nos gusta lo que Dios nos está diciendo. Y otras veces es porque no vemos de verdad, no entendemos. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, como hemos cantado hoy. Abre nuestros ojos, Señor, porque yo quiero verte. ¿Os acordáis cuando Moisés le dice a Dios que quiere ver su gloria? Dios dice, yo te acompañaré. Y Moisés dijo, Señor, ¿no? Éxodo 33:20 dijo más, primero Moisés le pidió ver la gloria de Dios, ¿no? Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Sí, claro, ¿no? No fue. Dios le dijo, ¿no? En Éxodo 33:20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, cuando Cristo declaró, veréis al Padre, esto yo creo que el corazón de los discípulos se quedó ahí pensando, esto será la bomba. Si ni el gran Moisés, el profeta, el primero, el que escribió, ¿no? Las leyes, si ni él pudo ver al Padre y nosotros podemos, Señor, muéstranos al Padre. Aquí yo creo que Felipe está alucinando, ¿no? Él estaba flipando diciendo, tantas cosas sorprendentes yo he visto Cristo hacer, te he visto sanar gente, he visto leprosos ser sanados, he visto endemoniados ser liberados de espíritus malignos. Ahora, ¿qué cosa un judío podía anhelar más que llegar a ver al mismo Dios Padre? Entonces le dijo a Cristo, ¿no? Eso es todo lo que te pedimos, Señor, muéstranos al Padre, porque esto que estás diciendo es lo más grande, ¿no? Y Cristo le responde a Felipe, igual que un padre que ha intentado muchas veces enseñar algo a su hijo, pero no lo entra. Y dice, otra vez te digo lo mismo, y otro día lo mismo, y otro día lo mismo. Entonces, ¿Cristo qué le dice? La primera parte del versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Yo creo que es una de las preguntas que el Señor nos hace en esta mañana. Tanto tiempo has escuchado de Cristo, tanto tiempo has escuchado de la Biblia, tanto tiempo estás viniendo a una iglesia y aún no has conocido a Cristo. Es como si Cristo le dijese, ¿en serio, Felipe? ¿No te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Tantos días hemos estado juntos y aún no me conoces. Después de esta exclamación, Cristo añade en la segunda parte del versículo y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo pues dices, muéstranos el Padre? Es como si Cristo le dijese, desde que yo nací, mi concepción, cómo fui concebido, mi nacimiento, toda mi vida ha sido la máxima expresión de Dios, del Dios vivo, la imagen del Dios vivo. ¿Y cómo es que ahora me pides ver al Padre? El que me envió a mí, el que me vio a mí, también vio al Padre. El que ha visto a mí, también ha visto al Padre. Entonces, cuando miras mi compasión, ves la compasión del Padre. Cuando miras mi justicia, ves la justicia del Padre. Cuando miras mi poder, ves el poder del Padre. Cuando miras mi perdón, ves el perdón del Padre. Y en Juan seguimos el capítulo 14, ahora el versículo 10, dice, fijaros bien, ¿no crees que yo soy en el Padre? Fijaros bien, hermanos, uno puede leer esto y decir, uy, es que el traductor se ha equivocado y tenía que poner estoy en el Padre y no soy en el Padre, ¿no? Pero no, el traductor lo que quiso traer es a ayudarnos a entender la profundidad de lo que Cristo estaba hablando.
Porque Él era el mismo Dios. Bueno, y aquí me pongo igual que decía, ¿no? El pastor Israel la semana pasada, ¿no? Que cuando empezamos a hablar sobre la Trinidad, aquí nos sentimos como niños gateando como ciegos en la oscuridad. Pero Cristo estaba intentando traer esta revelación. ¿No crees que yo soy en el Padre? Porque Cristo, si Él dijese, si yo estoy en el Padre, podría dar el hecho de que algún día estuviese en o estuviese fuera. Pero el ser, no. Yo soy en el Padre. Aquí Cristo estaba revelando su divinidad. Él estaba revelando que Él es uno con Dios Padre. Y Él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el 11 repite esta expresión, dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, si tú te queda muy confuso esto, poder discernir lo que es la Trinidad y que yo soy en el Padre y el Padre en mí, entonces por lo menos mira las obras. ¿Qué es lo que Dios hizo desde la creación del mundo? Y mirar mis obras a ver si no están cargadas de todo lo que Dios es. Qué tremendo, ¿no? Entonces Cristo declaraba que hay una tal unidad de Él con el Padre que es lo mismo ver al Hijo que ver al Padre. Si ves al Hijo, entonces puedes ver al Padre. Si conoces al Hijo, de igual manera conoces al Padre. Ahora, aquí hay un punto que es bueno que tengamos en cuenta. Y hay mucha polémica en esto, ¿no? Entonces uno puede decir, vale, si veo a Cristo, significa que he visto al Padre. Pero, ¿y si es al revés? Si veo al Padre, también veo al Hijo. Hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero no reconoce a Cristo como Hijo de Dios y como Dios. Incluso en la época de Cristo había muchos sacerdotes que reconocían a Dios como el Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, pero no reconocían a Cristo como Dios. Y Cristo les dijo, si conocéis al Padre, igualmente tenéis que conocer al Hijo, porque el Padre da testimonio del Hijo. Entonces, es como Cristo diciendo, es un absurdo que uno diga que conoce al Padre, pero que rechace al Hijo, porque el mismo Padre da testimonio del Hijo. Entonces el Señor nos da esta advertencia bíblica para no caer en este error, porque hay la posibilidad de que uno caiga en esto, que sea una persona que en su sinceridad de verdad está buscando a Dios Padre. Pero si lees la palabra, Dios Padre nos apunta siempre a Cristo. Si vemos desde la creación cuántas cosas Dios dejó escritas en la palabra que apuntan a Cristo. Cada día que pasa el Señor va trayendo luz a nuestro entendimiento, ¿no? Igual que cuando hablamos que Cristo es la luz del mundo, ¿os acordáis? ¿No? ¿Cuál fue lo primero que Dios hizo? La tierra era sin forma, vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. La tierra vivía en oscuridad. ¿Y cuál fue lo primero que Dios hizo? Dijo que sea la luz. ¿Y qué Cristo dijo que es? La luz del mundo. Fijaros cómo toda la palabra de Dios apunta a Cristo. Entonces es un absurdo que uno reconozca a Dios pero no reconozca a Cristo. Pero hay y puede pasar. Entonces, en 1 de Juan 2, 22 y 23, el Señor nos dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y luego dice, todo aquel que niega al Hijo,
tampoco tiene al Padre. Ahora, aquel que confiesa al Hijo, también ese tiene al Padre. Entonces, hermanos, cuando vayas a compartir con alguien la palabra de Dios, cuando vayas a compartir de Cristo con alguien, si la persona dice, no, yo soy una persona religiosa, yo hago mis oraciones cada día, incluso se dice que yo alabo a Jehová, que yo, ¿no?, le sirvo a Jehová. Tú dices, vale, pero tú sabes que Jehová, Dios, el creador de cielos y de la tierra, nos envió a su Hijo y Él es testimonio, ¿no? Y la persona tendrá que aceptar lo que está escuchando porque es la verdad, porque hay evidencias en todo el Antiguo Testamento de que Dios lo hizo así, o si no tendrá que hacer la vista gorda, ¿no?, y decir, bueno, no sé de qué me estás hablando y esto no quiere escuchar y que se escaquee de la conversación. Pero bíblicamente, incluso en la Biblia de personas que dicen esto, está escrito lo que acabamos de leer. Aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces no tiene sentido uno decir que tiene a Dios Padre si Dios Padre dijo que la única manera de poder llegar a Él es a través de su Hijo, porque fue lo que Él nos dejó escrito. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto hasta aquí? Cristo es el camino para llegar al Padre, y también el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Entonces vamos a seguir con la declaración de Cristo. Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. En nuestros días, decir que Cristo es el camino ya es motivo de controversia. Pero ahora mucho más decir que Él es la verdad, ahí ya hay gente que ni se para escucharnos, porque decimos que es la verdad. Porque actualmente las personas están tan confundidas con tantas mentiras de ideologías que fueron siendo creadas, que incluso alegan y dicen que no hay una verdad absoluta, sino que cada uno inventa su verdad, que son capaces de llegar a lo más ridículo que ya he visto el ser humano llegar. Yo vi un hombre entrevistando a un chico de 22 años y le hacía una pregunta que cualquier chico de 5 o 6 años sabría contestar. Le preguntó, te pido por favor que me digas qué es una mujer. Y el chico dio una vuelta y por aquí y por allí y dijo, bueno, entonces una mujer es cualquier persona que se percibe como mujer. A ver, pero aquí no quedó nada definido, ¿no? Él dijo, a ver si nos aclaramos. Yo entiendo lo que me quieres decir, pero vamos a profundizar en ello, ¿no? Él dijo, yo no me acuerdo específicamente el ejemplo que él usó, pero fue más o menos así, ¿no? Imagínate que yo te digo que me percibo como una tortuga. Entonces va a decir, ¿y cómo es una tortuga? Entonces te voy a explicar, ¿no? Es un bichito así que va por el suelo, que tiene el caparazón duro, ¿no? Que tiene la cabecita, ¿no? Que va para afuera, para adentro. Hay unas que nadan, viven en el agua, otras que no. Es decir, tiene características. Son claras. Entonces, si yo te digo que me percibo como una mujer, entonces, ¿cómo es una mujer? ¿Qué es ser una mujer para que yo pueda saber si me identifico o no? Claro, el entrevistador estaba pinchando a ver si la persona entraba en razón. Ahora, el chico no supo contestar qué es ser mujer. Y es una pregunta tan simple, ¿no? Una persona del sexo femenino. Ya está, ¿no? Es tan simple. Pero la gente, y jóvenes incluso, están siendo incapaces y están dando vueltas y hablando cada respuestas a preguntas tan simples, porque claro, si no hay una verdad, todo es relativo. Incluso la física, la biología, incluso las ciencias, que son cosas que el propio mundo se aferró para querer hacer guerra contra la fe, ahora están incluso negando esto, lo que es lo innegable. Es como decir, esto es un ladrillo. Bueno, depende, si tú lo ves como un ladrillo. Si no, si tú lo ves como la miel, es la miel. Entonces, es que
llega a ser tonto, ¿verdad? Pero así está el corazón de mucha gente confundido. Ahora, cuando tú dices Cristo es la verdad, imaginaros cómo una persona se siente cuando tú le dices esto. Es bueno que podamos entender cómo está el corazón y el pensamiento en el mundo, porque cuando vamos a compartir la palabra, para nosotros puede parecer una cosa tan simple, pero para la persona puede parecer una bomba en su corazón. Un concepto demasiado difícil de entender. Ahora, yo veo también que no es que la persona no sabe, incluso este chico, no es que él no sabe lo que es una mujer de verdad. Él sí lo sabe, pero él no puede definir, porque si él asume lo que es una mujer, entonces se desmonta todo el argumento de la teología que él quiere defender. Entonces, para no ir en contra de todo un camino que yo he inventado a mi vida, pero es un camino que no tiene fundamento, para poder mantenerlo yo tengo que hacer como que me hago el tonto, yo no sé contestar esto, porque si yo lo contesto, se desmorona todo lo que yo he inventado. Ahora, ¿qué tan pobre es vivir así? Porque si tú no vives con la verdad, vives en la ilusión, en una mentira, en un cuento de fábulas. Otra opción sería rendirse ante la verdad para poder entonces estar de acuerdo a la realidad. Es esto lo que Dios espera de nosotros. En esta mañana nuestro hermano Ismael compartió algunos atributos de la palabra, ¿no? Cosas que podemos aprender, las cualidades que hay en la palabra de Dios. Y una de ellas que vimos es que la palabra de Dios es inerrante, ¿sí? Es que no tiene errores. Es perfecta. Y la otra es que es digna de confianza. Algunos la llaman infalible, ¿no? Y dice que, ¿por qué podemos confiar en la palabra de Dios? Porque es la verdad. Básicamente, y simplemente, y tan poderosamente es así. Ahora, Cristo aquí en su discurso a sus discípulos dice: yo soy la verdad. ¿Te acuerdas cuando Cristo estuvo delante de Pilato? Y Pilato dijo: tú, a ver, la gente dice que tú eres rey. ¿Tú eres rey? ¿No? Vamos a leer Juan 18, dice así. Juan 18, 33. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Dices tú esto por ti mismo o es que te lo han dicho otros de mí? ¿Es que tú me reconoces como rey o alguien te ha dicho que yo soy rey? ¿No? Y luego Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho tú para que te entregasen, no? Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos harían lo que es normal. ¿Qué sería normal? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué peligro entonces estamos viviendo en estos días? En el sentido de que cada vez más que negamos la verdad para vivir de la manera que nos da la gana, estamos rechazando al mismo Cristo, incluso sin saberlo, porque Él es la verdad.
Y yo creo que estamos viviendo en la época donde la verdad ha sido más despreciada como jamás había sido en la historia de la humanidad. La verdad ha sido despreciada. Está siendo despreciada, ¿no? Como jamás había sido en la historia. Antes la gente tenía vergüenza de hacer y vivir por una mentira, porque sabía, que se queda evidente. Pero hoy día, aún con la evidencia de lo que es ridículo y que es una mentira, la gente se justifica diciendo que la verdad no existe. Prefieren negar lo obvio que aceptar la verdad. ¡Qué terrible! Como esa declaración del mundo no tiene lógica, no tiene fundamento, incluso las personas que no conocen a Cristo están levantándose para hablar en contra de estas cosas, porque van en contra de la misma razón y van en contra de la misma verdad. Esa declaración de que no hay una verdad absoluta es tan pobre en sí misma que cualquier circunstancia que podamos pensar en la vida se derrumba esto, ¿no? Un ejemplo muy tonto, ¿no? Si uno está en un avión y se despresuriza la cabina, se caen las mascarillas, uno dice, no hace falta ponerla porque yo respiro el aire porque yo soy un astronauta, estoy flotando. Por más que piense que es un astronauta, se va a morir. Si no se pone la mascarilla, se queda sin aire. Entonces ves que uno sería el primero, Los que defienden estas cosas serían los primeros a meterse en las mascarillas, porque cuando le toca a uno espabilarse porque viene la realidad, y entonces ya actúa de manera diferente. Entonces ves que cómo es efímero, cómo es tan pobre vivir fuera de la realidad o fuera de la verdad. Y así es la vida sin Cristo, porque Él es la verdad. Por eso Cristo dijo que aquel que construye su casa en Él es comparado al hombre que construyó su casa sobre la roca. Porque la verdad es el lugar más firme que tú puedes estar. No sé si ya te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces, de quedar en duda si yo estaba hablando la verdad o no. Y cuando hay dudas sobre si uno está hablando la verdad o no, ¿qué es lo que queda? La verdad se va a establecer. Entonces uno puede estar tranquilo y decir, vale, tú no me crees, pero la verdad prevalecerá. Aquí ya no puedo hacer nada más, porque la verdad se queda. Y lo que es mentira sale a la luz. Dios lo trae y la mentira se diluye, se disipa, porque no tiene fundamento. Si vas al médico, ¿no? Y él te miente, porque es muy malo, te miente diciendo que tú tienes un cáncer. Tú te quedarías atado a aquella palabra y empezarías a moverte en tu vida de acuerdo a aquella palabra, para intentar tratar al cáncer, intentar sanarte. Es decir, una mentira te puede atar. Entonces, ¿cuándo serías libre? Cuando pudieses ir a otro médico y el otro médico te hiciese más exámenes y dijese, no sé de dónde saco esto, pero tú estás súper sano. Entonces, ¿qué sería esto? La verdad, una liberación, para decir, todo lo que yo estaba haciendo para buscar una sanidad no tenía sentido porque yo no estaba enfermo. Yo estaba viviendo una mentira. Ahora, si pasa al revés, ¿no? Lo contrario también. Si vas al médico y él te dice, no, tranquilo, tú no tienes nada, y tú estás podrido por dentro. Imaginaros. Entonces te quedas preso a aquella mentira sin hacer absolutamente nada porque piensa que todo está bien. Esto es lo que el mundo está haciendo. El mundo no quiere hablar del pecado. El mundo no quiere hablar que muchas actitudes nuestras son sucias delante de Dios. Porque el mundo está gobernado por el maligno. Y lo que él quiere es llevar a cuantos más pueda en su castigo con él.
Entonces, el Señor nos trae la verdad de decir, hay pecado en tu corazón. Hay pecado en tu corazón y necesitas sanidad. Esta es la verdad, pero es una verdad que nos libera y dices, ahora sé mi condición. Yo pensaba que estaba todo bien, pero ahora sé. Entonces empezaré a tratar, empezaré a buscar cómo puedo sanar mi corazón de esta enfermedad que se llama pecado. ¿Me entendéis? Por eso Cristo dijo en el texto tan conocido, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Cristo. Entonces podemos decir en este versículo, decir, y conoceréis a Cristo, y Cristo os hará libres. Qué tremendo, ¿no? Porque la mentira ata, la mentira manipula, prende, mas la verdad libera. Aleluya. Bueno, hay personas en la iglesia que ponen la verdad de un lado, y esto tenemos que estar muy atentos por no hacerlo. Ponen la verdad a un lado y dicen, no, lo más importante son las relaciones. Más importante que mi hermano entienda que yo le amo. La verdad, la dejamos ahí, ¿no? Pero este es un peligro. Ahora yo te pregunto, entendiendo que Cristo es la verdad, si menospreciamos la verdad, ¿crees que es posible hacerlo sin acabar menospreciando al mismo Cristo? Si menospreciamos la verdad, menospreciaremos a Cristo. Así que ata la verdad a tu corazón. Camina en verdad. Agarra a Cristo al abrazar a la verdad en tu vida y vive la verdad, no la sueltes. Ahora tú me puedes preguntar, pero ¿cómo puedo saber qué es la verdad? Tenemos que ir a la fuente. Tenemos que ir a la fuente. Igual, bueno, el ejemplo que más me gusta dar, ¿no? Si quieres saber si un billete es falso o es verdadero, necesitas conocer el verdadero y no conocer todos los billetes falsos que hay. Si conoces el verdadero, ya lo tienes. Entonces, al conocer a Cristo, es todo lo que necesitas, porque Él es la verdad. Entonces, cuando venga algo que es falso, el Espíritu de Dios te va a mostrar. Y ya lo sabrás. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y como vimos la última vez, ¿no? Que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Y hoy Cristo otra vez vuelve a hablar. Él dice a sus discípulos, yo soy la vida. No solo doy la vida a cada ser vivo, no solo les doy el aliento de vida, no solo he dado el aliento de vida a Adán y Eva, no solo estoy vivo, no solo doy la vida eterna a aquellos que me reconocen, sino que yo soy la misma vida. Esta es la declaración de Cristo. Cuando Dios advirtió a Adán y Eva de que si ellos comiesen del árbol, del fruto, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué Dios dijo que les pasaría? Él dijo, ciertamente moriréis. Y el morirse es lo contrario de la vida. En aquel momento que el hombre pecó, él dejó la vida, perdió la vida que Dios le da. Y esto vemos que fuera de Cristo no hay vida, porque Él es vida. Y esto leemos y tú lo puedes comprobar en Efesios capítulo 2, cuando dice, y Él, es decir, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos. ¿En dónde? En vuestros delitos y pecados. Y luego el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Y el 6 concluye diciendo, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La verdadera vida
solo la encontramos en Cristo. No hay otro lugar, no hay otra manera de vivir donde podamos tener la verdadera vida, sino en Cristo. En ese día, después de tomar la Santa Cena con sus discípulos, Cristo les declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, antes de terminar, yo quiero preguntarte a ti, ¿por dónde estás caminando? Hay caminos que son sendas de Dios para nosotros, pero hay caminos que no. Y a veces tomamos decisiones en nuestras vidas que nos llevan por caminos de la impiedad. Hay decisiones que tomamos que nos llevan al camino del pecado. ¿Cuál camino estás caminando? El Señor nos recuerda en esta mañana que Él es el camino. Si algún hermano de la iglesia aquí pudiese vivir contigo las 24 horas de esta semana, cada día, ¿podría decir que tú eres una persona que camina con Cristo? Ahora, no te estoy diciendo que seas perfecto, sino que se puede ver en ti que estás buscando caminar en Cristo. ¿Es esto lo que Dios nos está llamando a hacer? A entender que Cristo es un día a día, es una caminada. Cada decisión que tomas, estás diciendo, estás declarando con lo que decides en tu vida si de verdad estás caminando en Cristo o no. Ahora, puede que la vida de uno parezca que esté caminando con Cristo, pero si él está viviendo en mentira, si está creando una imagen a los demás, pero en la intimidad no lo está viviendo, entonces no está tampoco viviendo en Cristo, aunque tenga la apariencia de estarlo. Y luego, un día u otro, viene todo a la luz, porque nadie puede ocultarse de Dios. La verdad siempre prevalece. Entonces yo te pregunto, y el Señor nos pregunta en esta mañana, ¿dónde estáis caminando? ¿Dónde estáis buscando la verdad? ¿Estáis inventando una verdad? ¿Os estáis acostumbrando al sistema del mundo y os estáis inventando también una manera para acercarse a Dios, una manera de servir a Dios, una manera para servir a los hermanos? ¿Estáis inventando una nueva manera de hacer iglesia? ¿O estáis mirando en mi palabra para aprender de mí? ¿En qué estamos creyendo, hermanos? ¿En cuentos o en la palabra de Dios? Como hemos dicho esta mañana, que es autoritativa, es decir, la palabra de Dios es la autoridad sobre la vida del cristiano. Entonces, si algo está escrito allí es porque es la verdad y Dios espera de nosotros, y es lo mejor que podemos hacer es rendirnos a lo que está escrito y buscar vivir allí. Entonces, ¿en qué estás creyendo tú? Y en último lugar, ¿dónde estás buscando la vida? ¿Dónde estás buscando la vida? Nuestro corazón vacío, nuestro corazón tiene heridas a causa del pecado. Nuestro corazón tiene marcas a causa del pecado. Vacíos. Y entonces naturalmente vamos a buscar vida. Porque Dios no nos ha creado para vivir sin tener la vida. Lo natural nuestro es buscar saciar este vacío. Ahora yo te pregunto, ¿dónde estás buscando saciar este vacío? Este mundo te ofrece mil y una maneras de poder saciar el vacío que sientes en el corazón. Pero solo hay uno que produce vida. Y vida en abundancia. Y ese camino y esa vida es Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta mañana una vez más tu palabra nos confronta
Y tu palabra nos muestra quién eres tú, Señor. Que tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Nosotros te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que muchas veces andamos por caminos que no son correctos, Señor. Y te pedimos perdón. Pedimos ayúdanos a amar, no solo amar como que amar tus sendas, sino que amarte a ti, Señor, porque tú eres el camino. Como hemos escuchado en el devocional de esta mañana, tú no eres un GPS para que vayamos a ti, Señor, para buscar simplemente la orientación y te dejamos a un lado. Tú eres un Dios amante. Podemos decir que Cristo es nuestro camino cuando te amamos, Señor, y queremos vivir contigo. Y la vida contigo deja de ser una carga, algo pesado, cuando te conocemos a ti y buscamos caminar contigo, Señor. Y es esto lo que te pedimos en esta mañana. Enséñanos y ayúdanos a amarte y a valorarte, Señor, porque entonces esto se verá en nuestro camino, porque caminaremos contigo. Caminaremos contigo y tu presencia en nosotros nos hará apartar del mal. Como dice tu palabra, Señor, que el temor del Señor nos aleja del pecado. Haz esto en nuestros corazones, Señor, porque lo automático en nosotros, lo que nuestro corazón está acostumbrado, es buscar la vida, es buscar saciarse con las distracciones que el mundo da, Señor. Y si tú nos llamaste y nos invitas a gozarnos de esta vida que tenemos aquí en la tierra, pero la podemos vivir de manera que tu nombre sea glorificado, Señor, y no vivir entregados al pecado, porque el pecado, donde hay pecado, solo hay muerte y destrucción, y la vida solo está en ti, Señor. Y pedimos, ayúdanos, Señor, a amarte lo suficiente para caminar contigo, para estar en este camino que eres tú, Señor. También ayúdanos a amar la verdad, a agarrarnos, a aferrarnos a la verdad, entendiendo que es el firme fundamento que podemos estar, Señor. Es lo único que de verdad se queda, es la verdad. Incluso tu palabra está escrito que pasarán los cielos, la tierra, todo se acabará, pero tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a fundamentar nuestras vidas, nuestro corazón en la verdad que es tu palabra, Señor, y que es Cristo. Y danos tu vida, Señor, danos tu vida. Perdónanos, Señor, todas las veces que vamos a buscar vida en algo que no eres tú, Señor. Y enséñanos el camino de beber de tus fuentes, Señor. Enséñanos el camino de beber de tus fuentes. Que el decir de tu palabra, como decir, yo soy de mi amado y Él es mío, que sea algo que de verdad salga del profundo de nuestro corazón y sea una verdad para nosotros. El vivirlo, el sentirlo, el percibirlo, el sacrificarse, el esforzarse, Señor, por reconocerte a ti como nuestro amado, como la vida misma, Señor, porque sin ti no hay vida. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos y te alabamos, Señor.